¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. ¿Cómo están las empresas guatemaltecas en relación a la innovación, la incorporación de tecnología, el trabajo con su personal? ¿Cuáles son los grandes retos que tiene el sector empresarial guatemalteco ante esta nueva etapa del país? Y sobre todo, ¿cuál es el reto principal de sus directivos para lograr que estas empresas realmente sean exitosas? Ese es el tema que nos ocupa esta noche. Veamos el siguiente reportaje y luego sí les presento al invitado que nos acompaña. El entorno empresarial ha cambiado y sigue cambiando. En un mundo más conectado, más globalizado y competitivo, con mayor acceso a la tecnología, las empresas y sus directivos están enfrentando nuevos desafíos. Uno de ellos es el talento en Guatemala. 1 de cada 3 empresarios encuestados por el Banco Mundial dijo que una de sus principales limitantes es encontrar fuerza de trabajo adecuadamente capacitada, como indica el estudio Enterprise Survey 2010. Nuestros indicadores para Guatemala en algunas áreas nos restan competitividad internacional. Por ejemplo, en relación a la innovación, solo se invierte 0.05% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Al compararlo con otros países, vemos que es 10 veces menos que Costa Rica, 0.54%, y mucho menos que otros países como Brasil, que tienen un 1.16%, y Alemania, 2.82%. Además, perder a un directivo clave le puede costar a la empresa hasta 2 años de salario anual de esa persona. Debido a esto, expertos como el catedrático universitario y miembro de la compañía de diseño e implementación de procesos The Learning Group, José Antonio García, señala 3 grandes retos. Es por ello que hoy es el invitado de Ricardo García Santander, con quien habla de cómo las empresas pueden enfrentar la innovación, retención de talento humano y la tecnología. Bueno, indudablemente un tema más que interesante, lo hemos planteado en este reportaje introductorio, y es que estamos hablando de muchos cambios en el país, de todo lo que se viene con la nueva gestión gubernamental, pero en realidad cuando hablamos del sector empresarial, desde el núcleo justamente de estas importantes empresas de todo tipo, las pequeñas, las medianas, las grandes empresas guatemaltecas, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los grandes cambios? ¿Cómo estamos actuando a nivel empresarial en temas tan importantes como la innovación, el trabajo interno con recursos humanos? Muchos temas importantes vamos a abordar esta noche con José Antonio García, que además de ser director general del Learning Group, tiene mucha experiencia en el tema. Gracias por acompañarnos, buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación, Ricardo, muy amable. Gracias por estar presente esta noche. ¿Cómo es el entorno empresarial si lo tuviéramos que dividir? ¿Cómo son las empresas guatemaltecas en general si la tuviéramos que presentar a nuestra gente y hablar de alguna de las características? ¿Cómo estamos hoy por hoy? Yo creo que las empresas guatemaltecas, lo que nos sucede en el país muchas veces es que somos como muy drásticos con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, creo que analizamos un entorno desde una perspectiva siempre negativa, estamos mal, no avanzamos, los empresarios no contribuyen, los trabajadores tampoco, pero creo que hay que verlo desde una perspectiva distinta. Nosotros somos buenos trabajando, hay empresas de mucho impacto en el país. Creo que la combinación de empresarios y trabajadores funciona en la mayoría de casos. Creo que debemos de dejar de, como te digo, de castigarnos y de pensar en que este mundo empresarial es un mundo contributivo, es un mundo que suma a la realización de cosas y productividad, innovación y este tipo. Bueno, generación de empleo, digo, son como el bastión o la fortaleza o una de las tantas fortalezas económicas del país, ¿no? Por supuesto, desde esa perspectiva igual. Y comparativamente a otros países, tampoco somos menos. Creo que vamos por una senda de mejora que debe ser como un incentivo permanente para las organizaciones y para las personas. Pero la empresarialidad o el empresario guatemalteco es exitoso. José Antonio, cuando hablamos de la competitividad, ya vamos a hablar de innovación y de todo lo que se debería hacer o cuál debería ser el nuevo rol que deben enfrentar las empresas, que no necesariamente tiene que ver con el factor económico, aunque también incide.
¿Ha obligado a las empresas en el mundo entero este concepto de competitividad, de la apertura de mercados, a tratar de estar a la vanguardia y quizás tomar ejemplos de algunos referentes importantes de empresas de otros lugares, adecuarlos a las nuestras? ¿Esto sirve? ¿Regionalizar los casos de éxito de algunas empresas importantes del mundo? Sirve, Ricardo, y creo que has utilizado el término correcto, que es adecuarlos. Yo conozco históricamente algunas empresas en el país y a nivel de Latinoamérica y especialmente la región centroamericana. Lo que creo que es problema es cuando agarramos un modelo que ha sido exitoso en otros lados y queremos, yo menciono pues muy coloquialmente, queremos introducirlo aún con calzador en la organización. Pasa con las campañas políticas, ¿verdad? Una campaña política que fue hecha en una realidad totalmente distinta a la de nuestros países, se aplica y no es exitosa. Dice, pero ¿cómo si allá ganó y acá no pasó absolutamente nada? Es porque no se hace justamente esa amalgama que es fundamental. Claro, mira, los modelos han sido constituidos en culturas distintas, con personas distintas, y no digamos en países distintos. Entonces, cuando lo implementas dentro de la organización, tienes que salvar todas esas diferencias. Y es más, ni siquiera como cultura de país, sino como cultura de organización. Porque cada empresa tiene una cultura propia. Y entonces pudiera ser que este modelo tiene esa característica de ser contingente, es decir, es bueno para una organización, pero no es bueno para otra organización. O voy con la moda. Claro. Como ahora lo que está de moda es, entonces lo inserto dentro del contexto de mi organización y no tengo los resultados esperados. Entonces hay que salvar todo esto que tú decías, la adaptación, la adecuación y sobre todo la evaluación de si es necesario o no. Porque si voy con moda, es como vestirse, ¿verdad? De repente voy muy con la moda, pero a mí no me queda bien. Exactamente. No se me ve igual que el maniquí. Exactamente. O al modelo. Eso es real. Y hablamos también, cuando hablamos de empresas, tienen que ver. Guatevisión. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Guatevisión. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Esta noche hablando de un tema muy preocupante para la realidad guatemalteca, una de las peores crisis en materia de salud que ha tenido el país en los últimos años. Así lo dicen recientes análisis y nosotros queremos compartir esta noche la visión no solamente por parte del ministro de Salud, Mariano Rayo, sino también de algunos otros investigadores y analistas sobre el tema, abordando lo que puede pasar con el presupuesto 2016, las partidas asignadas para el área de salud y sobre todo algunas medidas que sí o sí deberá tomar la próxima administración. Veamos el siguiente reportaje introductorio y luego sí la entrevista con el ministro y las personas que nos acompañan esta noche.
Pacientes que sufren por no ser abastecidos, médicos molestos, instalaciones desabastecidas. Estas son evidencias de un sistema de salud en crisis. Durante años, las dificultades han ido incrementando hasta llegar a uno de los peores desastres en los que se encuentra la red hospitalaria en Guatemala, como el mismo ministro lo ha calificado. La falta de medicamentos afecta a los principales hospitales del San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt, pero esto se extiende a todos los departamentos. Los medicamentos que hacen falta en el Hospital Roosevelt van desde analgésicos y antibióticos comunes cuyo valor individual no supera los 5 quetzales hasta medicamentos para el tratamiento de cáncer y enfermedades crónicas, con un costo que sobrepasa los 1,000 quetzales. Situación que se repite en el resto de hospitales. La falta de espacios presupuestarios es una de las razones, ya que se necesitan 133 millones de quetzales para concluir el año en condiciones. Organizaciones sociales y analistas se encuentran preocupados porque municipios como Santa Catarina Ixtahuacán, San Antonio Palopó y San Lucas Tolimán del departamento de Sololá enfrentan iguales o peores condiciones de acceso y abastecimiento de medicamentos en los centros de convergencia y puestos de salud de los municipios mencionados. Es por eso que hoy en Desafíos hablamos del financiamiento del sistema de salud y cómo encontrar una medida a la crisis. Por eso nos acompaña esta noche y vamos a hacerle una serie de preguntas al ministro Mariano Rayo, quien desde su despacho va a responder diversas interrogantes derivadas de esta difícil situación que está atravesando el sistema de salud de nuestro país. Ministro, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la forma, si es que realmente existe en la actualidad, para poder salir de esta crisis que hoy tiene el sistema de salud del país? Lo escuchamos. Gracias, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Mire, lo primero lo dijimos desde el inicio, tenemos que poner en orden la casa, limpiar la casa. Eso es lo primero que se tiene que hacer. No podríamos aspirar de ninguna manera a plantear una solución al sistema de salud si primero no se toma control, se pone orden, se limpia, porque esa es la condición fundamental para poder realmente atender lo que es lo más importante de todo, que es la atención digna con servicios de salud dignos a los ciudadanos que buscan el sistema de salud guatemalteco. Lo más importante sería en algún momento revertir la pirámide de gasto. Hoy la gran cantidad de recursos está dedicada a la atención de hospitales, mientras que lo fundamental, que es la parte preventiva, trabajar en el área rural, en los puestos de salud, está muy desatendida. No quiero decir con esto de que no se atienda, pero no es la prioridad. La prioridad es mantener en este momento abiertos los hospitales, los 44 hospitales que administra el Ministerio de Salud Pública. Ministro, la siguiente pregunta es ¿por qué no hay partidas presupuestarias específicamente destinadas a la compra de insumos y medicamentos, tomando en cuenta que esta es una de las necesidades vitales justamente del sistema en estos momentos? La principal razón es una muy mala planificación financiera de parte del Ministerio de Salud Pública. Ese es un problema de arrastre. Aquí básicamente se hacen los presupuestos a dedo. Nos han confesado las mismas unidades ejecutoras de que no hay un proceso participativo de elaboración de presupuestos. Se hace sobre la base de cifras históricas, de series históricas que no reflejan realmente la necesidad, y por lo tanto cuando se aprueban los presupuestos estos no atienden las prioridades máximas. ¿Qué es lo más caro en este momento? Precisamente son esos insumos. Casos concretos, hay proveedores de que no están entregando insumos y se van a otros o otras instancias donde son mucho más caras. La forma en que se calculan los precios no es el adecuado, no hay una economía de la salud que identifique dónde se está encareciendo tanto el costo, y en particular algo que nos preocupa mucho en este momento y que carga muchísimo el presupuesto es que casi el 24% del presupuesto del ministerio están en renglones de personal temporal, pero en particular el personal temporal administrativo. Porque en el subgrupo 18, por darle un ejemplo, ahí están también los honorarios, los sueldos de EPS, de residentes, de enfermeras, de médicos. Eso es fundamental e importante, pero tenemos una gran cantidad de personal administrativo que no debería estar cargado a estos presupuestos.
Una pregunta más, señor ministro. ¿Cuánto tiempo aproximadamente usted estima que puede llevar la resolución de esta crisis? Sabemos que este periodo de transición ya concluye. Escuchábamos algunas de las declaraciones recientes del presidente electo Jimmy Morales, que dice que en aproximadamente 100 días lograría dar avances significativos en materia de salud. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cuánto tiempo hace falta? Bueno, nosotros estamos trabajando para entregarle al nuevo gobierno un sistema de salud mucho más limpio, más ordenado, con un presupuesto. Quiero incluso aprovechar el espacio que nos brindan para anunciar que hemos pedido una audiencia en el Congreso de la República para hacer un replanteamiento del presupuesto 2016 del Ministerio de Salud para que se ajuste a la realidad y a las necesidades que tiene el Ministerio para el próximo año 2016. La crisis, creo que hay que ser muy sincero, no tenemos una fecha, un día en particular, porque es recurrente. Mientras no cambiemos la estructura, mientras no cambiemos el financiamiento, mientras no cambiemos la forma como se atiende la salud, estas crisis son recurrentes. Es un trabajo que por lo menos llevará 1 o 2 gobiernos de una estrategia continua de resistir tentaciones, presiones, porque ahorita ya estamos, después de las primeras semanas de trabajo, ya estamos tocando las estructuras paralelas, toda esa gente que se resiste a entender que la salud es un derecho humano. Y por eso nosotros apreciamos tanto los informes de la PDH, porque nos ayudan a desnudar una realidad que hoy estamos viviendo y que al final, como bien lo ha dicho el señor presidente Maldonado Aguirre, nosotros estamos sufriendo las consecuencias de años de malas decisiones. En los últimos días hemos hecho un recorrido por los principales hospitales del país, pero ¿cuáles son los más afectados desde esta última radiografía que ustedes hacen del sistema sanitario en Guatemala? Hay 44 hospitales que administra el Ministerio de Salud Pública. Evidentemente los que más llaman la atención son los 2 grandes de referencia, que es el Roosevelt y en San Juan. Más sin embargo, si hiciéramos un recorrido por el resto de los 42 hospitales, ninguno se salva. Hay que ser sincero, ninguno se salva, ya sea porque les falta insumos, porque no tienen presupuesto para mantenimiento, porque no se les paga tiempo al personal, porque los proveedores ya no les quieren dar recursos. O sea, la lista de deficiencias que tenemos en los centros hospitalarios es inmensa. Así que sí tengo de reconocer que los 44 hospitales padecen diferentes crisis, diferentes situaciones, y eso es a lo que estamos abocados, a atenderlos a los 4, aun cuando los 2 de referencia ocupen más los espacios de noticias. Y por último, ministro, esto tiene que ver con esta discusión que ya está establecida dentro del Congreso de la República. ¿Cuál cree usted que debería ser el presupuesto que se asigne al Ministerio de Salud? ¿Qué nos puede decir al respecto? Lo primero que vamos a presentar es que, respetando los techos presupuestarios presentados por el Ministerio de Finanzas Públicas, porque el Ministerio ha sido muy cauto, muy prudente, sobre todo desde la perspectiva de los ingresos para el año 2016, vamos a respetar el techo que le asignaron al Ministerio, que es de alrededor de 5.529 millones de quetzales. Y esa es nuestra primera propuesta. Si nos mantienen ese presupuesto presentado por Finanzas, les vamos a solicitar un reordenamiento de partidas para atender lo que necesitamos. Si el Honorable Congreso de la República decide aumentar los recursos hacia el Ministerio de Salud Pública, pues les vamos a pedir respetuosamente que nos permitan ayudarlos. ¿Para qué necesitamos los incrementos? Si nos vamos a lo ideal 2016, nosotros presentamos como ministerio una propuesta de 9.400 millones de quetzales. O sea, entre la propuesta que está en el Congreso y lo que sería ideal por nosotros, hay un desfase de alrededor de 3.200, 3.300 millones de quetzales. Entendemos que todos tenemos que ajustarnos, comprendemos perfectamente que los ingresos no están en Guatemala para atender todas las necesidades, pero esos 3 escenarios son los que estamos presentando. Y hay un cuarto escenario que para nosotros es importante, una solución integral a la deuda que arrastra el Ministerio de Salud Pública. Para nosotros sería muy irresponsable entregarle al nuevo gobierno una carga tan pesada como es la deuda de alrededor de 600 millones a este día que tiene el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque esa deuda se tendría que pagar con un presupuesto 2016, lo cual restaría la posibilidad que el nuevo gobierno pudiera cumplir con lo que ha ofrecido.
Muchísimas gracias al ministro de Salud, Mariano Rayo, por responder estas preguntas. Luego de la pausa con analistas vamos a seguir profundizando en el tema de la crisis de salud que vive nuestro país. Ya volvemos. Esto es Desafíos. ¿Quiere usted tener una figura esbelta y tener unos abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos o para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses, cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper? Estoy más tonificada, ¿sabes? Haces mejoraron, mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor. Mi cintura disminuyó y las llantitas desaparecieron. Mi vientre se redujo, ahora sí me puedo abrochar el cinturón. Realmente funciona. Nunca había visto mi cuerpo como se ve ahora con solo usar este aparato. No espere más para tener el cuerpo que siempre ha querido. Mueva, flexione y contraiga su cuerpo fácil y rápidamente. Reconstruya su imagen. Todo esto con AB5 Body Shaper. Ordénelo hoy mismo. Muchas gracias por seguirnos acompañando esta noche en Desafíos, hablando de un tema tan importante como este, la peor crisis, aseguran los más recientes análisis de la realidad justamente de los hospitales y el sistema de salud en todo el país. En este segundo bloque me acompaña Arlene Jiménez, analista de la Coordinadora de Organizaciones Gubernamentales y Cooperativas, CONGECOP, a quien le damos la bienvenida. Arlene, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Qué han detectado ustedes en el análisis que hacen del presupuesto y de todos los recursos asignados en materia de salud? Sí, definitivamente la Coordinación de ONGs y Cooperativas tenemos 11 años de hacer monitoreo presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Lo hemos venido haciendo desde un enfoque de derechos. Recordemos que el derecho a la salud está garantizado en la Constitución Política de la República y también por el PIDESC, ¿verdad? Definitivamente el presupuesto que ha tenido asignado este ministerio durante estos años no ha sido el acorde a las necesidades de la población. ¿Por qué cree que la crisis se ha agudizado? Y dicen que estamos atravesando, ustedes que han hecho un estudio después de tantos años de los presupuestos, que estamos en uno de los momentos más graves del sistema de salud del país. Definitivamente nosotros hemos dicho que el Ministerio de Salud Pública se encuentra en una crisis permanente y recurrente en todos los niveles de atención, ¿verdad? No solo es el área hospitalaria, también es el primer nivel de atención, el segundo nivel de atención, que son los puestos, los centros de salud, y por supuesto lo más visible es la red hospitalaria, pero definitivamente está en una permanente crisis. Lo que tiene en el transcurrir del año nada más es que se profundizan esas crisis, ¿verdad? Se profundizan en la falta de pagos para médicos, para enfermeras, se profundiza en la falta de medicamentos, de materiales médicos y quirúrgicos. Para poder trabajar, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que es también falta, digamos, de un presupuesto acorde al ministerio, pero también ese ministerio, recordemos, que responde al Sistema Nacional de Salud que tenemos, ¿verdad? Un sistema inequitativo, un sistema excluyente, ¿verdad? Que no garantiza el derecho a la salud de la población. ¿Qué pasa en el interior del país? Porque siempre hablamos del San Juan de Dios, del Roosevelt, obviamente, del Hospital de Quetzaltenango y de algunos otros lugares, pero en los otros departamentos, donde también las necesidades son muchas y los hospitales cumplen una función fundamental. Sí, definitivamente nosotros hemos dicho en los estudios que hemos realizado es que siempre nos centralizamos en los dos hospitales que están aquí en la ciudad capital, ¿verdad? Háblese del Roosevelt, háblese del San Juan. Pero cuando vamos a las comunidades y solo hacemos una distribución per cápita del presupuesto del Ministerio de Salud, si lo hacemos en general son alrededor de 178 por persona, si hablamos a nivel nacional, pero cuando vamos a nivel departamental vemos que hay departamentos como por ejemplo los que tienen más altos índices de pobreza, pobreza extrema, desnutrición, mortalidad materna, que están recibiendo alrededor de 100 quetzales por habitante. Pero si bajamos a los municipios donde nosotros hemos trabajado, también hemos trabajado mucho en Sololá, hemos hecho un ejercicio donde hemos podido ver que a nivel municipal, a los centros, a los puestos de salud, baja alrededor de 5 o 3 quetzales por habitante para todo el año.
Entonces ahí realmente la crisis es permanente, ¿verdad? La población no tiene acceso, se le está violando el acceso a la salud, ¿verdad? Una salud con calidad, con pertinencia cultural. ¿Cómo cree usted que debería ser el presupuesto para el próximo año? Está en plena discusión, obviamente, el tema de salud es una de las prioridades, el presidente electo dice que 100 días podría llegar a solucionar algunos de los temas más importantes del área de salud. ¿Cómo ustedes como analistas piensan que debería ser? Sí, nosotros hemos hecho un análisis al proyecto de presupuesto. Lo vemos lamentable que se le recorten 117 millones para el siguiente año, comparándolo con el presupuesto que se tiene asignado actualmente para el año 2015. Sería peor la situación si lo estamos Sería viendo peor desde la esa óptica, situación, ¿no? pero si lo comparamos con el presupuesto vigente que tenemos actualmente, ¿verdad? Que son los 6.562 millones, son 1.032 millones de recorte que le están haciendo para el siguiente año, ¿verdad? Nosotros sí lo vemos bastante preocupante porque los programas que son afectados son los programas que van a prevenir la enfermedad, porque recordemos que la red hospitalaria está para la recuperación de la salud. Obviamente. Pero ¿qué estamos haciendo para prevenir la enfermedad, ¿verdad? Y a los programas que se ven afectados para el siguiente año es el programa de prevención de la mortalidad materna, con los altos índices de mortalidad materna que tenemos, ¿verdad? El ministerio reportó a junio 156 muertes ya. También el programa de VIH, ¿verdad? Solo en el año hubieron más de 1.500 casos reportados de VIH y son a los programas que se les recorta. Se les recorta también al programa de infraestructura en salud, un programa, recordemos, que es el encargado de remodelar, de equipar y de construir nueva infraestructura para el ministerio. Entonces eso lo que va a hacer es que va a haber menos remodelación, menos equipamiento y ni pensar, ¿verdad?, en esa ampliación de esa red a las áreas rurales. ¿Cómo cree que será el futuro del sistema de salud? Ya última pregunta, Arlene, si esto no se toma realmente desde el punto de vista presupuestario, porque quizás más allá de todos los casos de corrupción y del reordenamiento necesario, el tema de las asignaciones y las partidas resulta fundamental. Sí, así es. Nosotros siempre hemos dicho que el presupuesto al final es la herramienta de política pública, ¿verdad?, para que se cumpla la política pública en salud y que se garantice esa salud pública que está en crisis. Recordemos que hay que fortalecer el Ministerio de Salud Pública como ente rector de la salud, ¿verdad? Es el ente rector de la salud en Guatemala. Definitivamente la ruta que nosotros vemos, ¿verdad?, coyunturalmente, pues hay que paliar la crisis, ¿verdad?, pagar los salarios de los médicos, de las enfermeras, también hay que darle pues insumos médicos, ¿verdad?, material médico y quirúrgico, abastecerlo de medicamentos, pero también la otra discusión es el proyecto de presupuesto para el siguiente año, definitivamente, ¿verdad? No podemos tener un presupuesto como el que están proponiendo, como el que está ahorita en discusión en la Comisión de Finanzas y Moneda, porque definitivamente va a ser un presupuesto que a todas luces va a agudizar más la crisis en la que ya estamos, ¿verdad? La crisis se va a profundizar y definitivamente lo que tiene repercusiones es en la población, ¿verdad? No podemos seguir lucrando, no podemos seguir, la salud no se negocia, ¿verdad? Está en juego la vida de mujeres, niños, hombres, ¿verdad?, ancianos, ancianas que día con día necesitan garantizar su derecho a la salud a través de la salud pública. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es Arlene Jiménez, analista, como decíamos, de CONGECOP. Todo lo que tiene que ver con organizaciones no gubernamentales y cooperativas. Ha sido muy amable por estar esta noche con nosotros. Pausa rápida, ya volvemos para seguir hablando de este tema tan preocupante para la realidad guatemalteca. Volvemos. Guatevisión, más fuerte que nunca, porque somos el canal de televisión con la comunidad más grande en redes sociales de Guatemala. Llegamos a 1 millón de fans en Facebook, con más de 550,000 seguidores en Twitter, 14,500 seguidores en Instagram y 7 millones de vistas en nuestra página web. Gracias a tu preferencia y fidelidad, sé parte de esta comunidad que sigue y sigue creciendo. Y vamos por más. Guatevisión, más fuerte que nunca. Muchas gracias por seguirnos acompañando esta noche. Quiero presentarles a continuación a Pedro Prado, es analista de Así Es. Él viene a platicar justamente sobre este tema. Pedro, muy preocupados por el tema de salud en el país. ¿Cuánto invierte Guatemala en materia de salud? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el análisis que hacen? Sí, bueno, generalmente los recursos del presupuesto de ingresos y egresos se concentran en el área social. Sin embargo, vemos que no es suficiente. Y si a eso sumamos problemas como la corrupción, que creo que fue el problema que
que vimos este año y que está afectando especialmente ahora el sistema de salud, pues eso ha erosionado principalmente el gasto social, ¿verdad? Con un alto costo de oportunidad para el desarrollo humano. El presupuesto del Ministerio de Salud Pública específicamente, aunque el sector salud es más allá del Ministerio de Salud, pues tenía presupuestado al inicio alrededor de 5.600 millones de quetzales, entiendo hubo una transferencia al alza durante el año. Estamos hablando de un poco más de entonces de los 6.000 millones y vemos que el nivel de ejecución presupuestaria a la fecha es un poco más de 60% de ejecución. Y estamos viendo entonces la crisis que se está generando en el sistema de salud, que está afectando los insumos de los hospitales, los sueldos y salarios de los médicos, de las enfermeras, de todo el personal del ministerio. Y como decía al principio, yo creo que es un resultado, digamos, de esos gastos no transparentes que se hicieron en meses anteriores, ¿verdad? ¿Por qué cree que se ha incrementado la crisis? Porque muchos atribuyen a la falta de recursos, usted menciona la corrupción, pero el análisis dice que es la crisis más severa de los últimos años. ¿Por qué cree que hemos llegado a ese punto? Sí, partamos del hecho de las estimaciones de ingresos tributarios, que también tuvimos conocimiento este año, que las metas de recaudación tributaria no se alcanzaron. Así es. Entonces esto también tiene una incidencia negativa en los recursos disponibles para cada entidad del Estado. Entonces esto está creando la crisis que estamos viviendo está obligando a adoptar medidas de contención que se necesitan fortalecer e incrementar para atender, pues estamos viendo en las noticias todos los días que la crisis está creciendo. ¿Tiene solución el tema de la corrupción? ¿Se puede arreglar de alguna manera tomando en cuenta la realidad que hoy se vive en el sistema de salud? Yo recordaba aquí al inicio que en el mes de abril, a finales, aquí también me invitaron a comentar cuando se dio a conocer el caso de la línea, y yo creo que a partir del mes de abril Guatemala fue objeto de cambios importantes a nivel de la ciudadanía. Tenemos ahora la ventaja que cada ciudadano es un auditor social que va a estar muy pendiente de la gestión pública, y yo creo que es una tarea que no debe dejarse olvidada, sino mantenerla y ser constante. El tema de las redes sociales, yo creo que cualquier persona que observe algo anómalo en cualquier actividad del Estado pues debe denunciarlo a las entidades que correspondan. Eso puede ayudar a hacer la gestión pública más transparente. Pedro, ¿cuál cree usted que son las consecuencias? Bueno, hoy las estamos viendo, obviamente un sistema en crisis, personas no atendidas, pero de Guatemala en general, dentro de su sistema social, realmente el tener un área de salud tan deficiente como la que tenemos. Bueno, yo creo que si lo ligamos al tema económico, específicamente al tema de la competitividad, es muy malo lo que está pasando. Sabemos que desafortunadamente el país registra un indicador, por ejemplo, de nutrición crónica, uno de los más elevados a nivel mundial, que está íntimamente relacionado con el tema de la salud pública. Entonces, en la medida que no se asignen recursos a esta área y estos se tienen que ejecutar de forma transparente y eficiente, dando buenos resultados, pues no vamos a mejorar indicadores como el de la competitividad del país. Estamos hablando del capital social, el capital más valioso de un país, que son sus niños, los futuros trabajadores en el mediano plazo, pero si no están bien capacitados, bien alimentados, como digo, va a afectar el tema de la competitividad, crecimiento económico y desarrollo. Ustedes como analistas de ACIES que trabajan en la investigación de estudios sociales, justamente, ¿qué recomendaciones le dan o qué debería ser, mejor dicho, el futuro presidente de la República y sobre todo quien sea designado ministro de Salud? Sí, yo creo que los perfiles, ¿verdad?, de las personas que integren el nuevo gabinete deben ser personas honorables. Digamos, ya vimos que el tema de la experiencia por lo que pasó en la SAT ya no, o sea, eso no nos garantiza que una persona sea honorable. Deben ser perfiles de personas honorables y yo creo que la población merece conocerlos cuanto antes y que sean personas que transmitan confianza. El presidente dice que en 100 días podría llegar a mejorar el tema de salud en el país. ¿Es posible hacerlo? ¿Es válido también comprometerse ya con números? Debemos recordar lo que pasó hace 4 años atrás con la administración de Pérez Molina, que hablaba también de los primeros meses, ¿verdad?, de los primeros 100 días y cómo iban a bajar los índices en materia de inseguridad. Ahorita el actual presidente electo lo dice en materia de salud. ¿Es posible o no? ¿Cómo están las condiciones? ¿Ustedes cómo lo evalúan? Bueno, yo creo que en cualquier planificación siempre hay metas, siempre hay objetivos por cumplir. Estos obviamente no sabemos si se van a poder cumplir en un 100%, pero esperaríamos que en estos primeros meses del próximo año se puedan ver acciones concretas para solucionar la crisis que atraviesa el sistema de salud pública. ¿De qué depende?
como decía, de la calidad en la gestión pública, de la transparencia, de la austeridad en el gasto, de la austeridad en los recursos. Son tres factores claves que en realidad no necesitan de mayor recursos, sino simplemente son tres cosas. Sí, el tema es, sabemos que los recursos siempre van a ser escasos, es un principio económico, pero eso no significa que no se puedan hacer las cosas de diferente forma para lograr otros resultados, ¿verdad? Voluntad política, por sobre todas las cosas. Sí. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Pedro Prado, analista de Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales de ACIES. Gracias a usted por acompañarnos, por permitirnos entrar en su casa y hablar de estos temas relevantes de la realidad guatemalteca, hoy hablando de la crisis en el sistema de salud. Soy Ricardo García Santander, los espero la próxima semana en Desafíos.